Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, pues antes de tomar nuestros lugares y ser alimentados por la predicación de la palabra, los invito a cerrar sus ojos juntamente conmigo para poner este mensaje en manos de nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, ha llegado el momento, Señor, de ser alimentados por tu bendita y santa palabra. Te pido que en este domingo que nos estás regalando, Señor, en este domingo que nos has permitido llegar a este lugar nuevamente, Padre, nos pongas verdaderamente receptivos, Señor, a lo que tú hoy quieres hablarnos. Te pido, Padre, que a través de tu Santo Espíritu renueves el entendimiento, Señor, de todos y cada uno de los presentes, que abras nuestra mente y sobre todo nuestro corazón para recibir la semilla de la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que obres, Señor, en nuestra vida, porque queremos dar frutos, Padre. Queremos que estas enseñanzas, Señor, no sean únicamente escuchadas para guardarse en nuestra memoria, sino que sean verdaderamente alimento para nuestra alma, alimento para nuestros corazones. Queremos dar frutos, Señor, allá afuera, una vez que salimos de este lugar, Señor, alimentados, Señor, por tu bendita y santa palabra. Te pido, Señor, que no permitas, Señor, que nos distraigamos, que estemos completamente atentos a lo que tú hoy, Señor, a través de tu siervo quieres hablar a tu iglesia, Padre. Cedo enteramente el lugar, Señor, a tu Santo Espíritu, para que sea Él ministrando, para que sea Él hablando, para que sea Él tocando mentes y corazones, Señor, porque la palabra humana llega al oído y a la mente, pero eres tú quien la baja a nuestros corazones. Señor, nos disponemos a escuchar esta enseñanza en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Antes de pasar a la lectura bíblica, hermanos, quiero dar una breve introducción acerca de lo que hoy vamos a estar predicando. Hermanos, como he dicho en muchas otras ocasiones, y no me cansaré de repetirlo, ¿verdad? El origen de Camino de Fe, el origen de este proyecto espiritual, ¿verdad?, llamado Camino de Fe, es algo sumamente importante para mí, porque esta iglesia, esta congregación nace a partir de la necesidad de un grupo de hijos de Dios de ser alimentados por la veracidad, la fidelidad y la precisión de la predicación de la palabra de Dios. En cada sermón, hermanos, para mí es importante poner la escritura como centro de nuestro mensaje, porque el mensaje de la Biblia entera nos llevará al verdadero y genuino conocimiento de ese Dios que nosotros decimos amar, de ese Dios al que nosotros decimos obedecer y de ese Dios al que le cantamos y la razón por la que nos reunimos aquí domingo a domingo. Estos mensajes es lo que se conoce como mensajes cristocéntricos, ¿verdad? Y sucede, hermanos, que ahora reflexionando en esta semana que está por terminar, en esta llamada Semana Santa, pues sobra, ¿verdad?, en las redes sociales, a donde quiera que vayas, todo el mundo recuerda lo que Jesucristo hizo en aquella cruz, su pasión, su muerte y hoy especialmente domingo, su resurrección. Hermanos, pero hay algo que nosotros debemos de analizar, que nosotros debemos de poner sobre la mesa, y al menos a mí en lo personal me da tristeza pensar en esto que les voy a comentar. He visto en redes sociales a multitud de personas decir: no, sí, yo creo en Dios. No, sí, yo creo en Dios que me cuida, que me ama, que me va a salvar, que me va a llevar al cielo, que me va a llevar al paraíso. Pero hay mucha gente que dice, sin saber lo que está diciendo, dice: yo creo en Dios, mas no en la Biblia. O yo creo en Dios, mas no en la iglesia. Y a veces me dan ganas de contestarles, hermano, y de decirle: ¿y a ti quién te dijo que tú tienes que creer en la iglesia? La iglesia somos un grupo de personas con errores, somos un grupo de personas en proceso de santificación, somos un grupo de personas imperfectas, somos un grupo de personas que todavía tenemos luchas, que caemos, que nos tropezamos, pero Dios nos levanta. Esa es la iglesia. Entonces, cuando alguien te diga: es que yo no creo en la iglesia, pues qué bueno, no tienes por qué creer en la iglesia. En que tienes que creer es en Dios. Porque si tu mira está en la iglesia, en las personas, en aquellos que se congregan, hermano, tú vas a terminar lejos de los caminos de Dios. Porque cuántas personas no conocemos, ¿verdad?, que decimos: ay, no, yo mejor no voy a la iglesia porque ahí hay puro hipócrita. Discúlpame, pero tú vienes a ver lo que Dios dice y no lo que tu hermano hace, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que dice esto: yo no creo en la iglesia. Bueno, ahí se podría dialogar. Pero cuando dicen: yo creo en Dios,
mas no en la Biblia o no en su palabra, ahí es cuando me parece que caemos en un problema sumamente grave. Porque yo les he dicho a varias personas que dicen estos comentarios, yo les digo, bueno, entonces tú te estás inventando un Dios a tu imagen y semejanza. Tú estás creyendo en un Dios que tú te inventaste, en un Dios que te haga sentir cómodo, en un Dios que no te reclame tu pecado, en un Dios que si tú haces tal cosa que la Biblia prohíbe, tu Dios ficticio que te estás inventando, ese sí te lo permite, te lo aplaude. Un Dios que nada más está ahí para amarte, para cuidarte, para darte economía cuando estés mal, para darte salud cuando estés enfermo. Un Dios únicamente que te haga sentir bien. Y ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios real. Cuando alguien dice, es que mi Dios sí permite esto, hermano, ten cuidado, porque esa persona se está inventando un Dios a su imagen y semejanza, y hay un 99.9% de posibilidades de que ese Dios sea un falso Dios. Entonces, hermanos, en esta semana que tanta gente mencionó el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, que tanta gente se reunió, ¿verdad?, para hacer representaciones físicas de la crucifixión, del Via Crucis, de todo este evento. Yo me pregunto, ¿cuántas de esas personas saben verdaderamente lo importante que la doctrina cristiana es para unirnos a ese Dios verdadero, a ese Dios que es real, no un Dios que nos inventemos? Porque hermano, hermana, si tú te has inventado un Dios como a ti te gustaría que fuera Dios, ese Dios va a morir el día que tú mueras. Si tú vives 80 años, ese Dios vive 80 años y punto. Pero tenemos un Dios que va más allá de eso. Tenemos un Dios que es eterno. Tenemos un Dios que va a seguir vivo una vez que nosotros no estemos aquí. Tenemos un Dios glorioso, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que no tiene 2000 años, tiene una eternidad atrás. Y me faltan palabras, hermanos, para explicar lo que es la eternidad de Dios. Es eterno, no tiene principio ni fin. Es el alfa y el omega. Él es el principio, Él es el fin. Pero hay personas que aprovechan estos días de Semana Santa, que se ponen supuestamente reflexivos para inventarse dioses falsos. Y yo hoy lo que te quiero predicar, hermano, es de unas palabras que el apóstol Pablo le dice a uno de sus discípulos, a un hombre que él formó, a un hombre que él levantó, a un hombre al que él le impuso las manos, a un hombre al que él le dijo, tú vas a ser el líder de esta iglesia, de una iglesia en un lugar que se llamaba Creta. Y su pastor era un hombre llamado Tito. Vamos ahí a la escritura, hermanos, a la carta que escribe San Pablo a Tito, la carta de Tito, capítulo 1. Carta que escribe Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 7, vamos a darle lectura del 7 al 11. Dice en el nombre de Cristo Jesús: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hasta ahí, hermanos. Esto, mis amados hermanos, es un llamado de alerta de Pablo a la iglesia. Hermanos, he estado en iglesias donde la doctrina bíblica se ha dejado al último. Si hay tiempo, si hay espacio, si hay chance, vamos a hablar un poquito de doctrina. Pero dicen esas iglesias, aquí lo importante es ser muy espirituales, llorar mucho, gritar mucho. El que más alto levante las manos, más espiritual es. El que más llora, el momento de que está la música y el momento de que están las luces apagaditas, el que más tiemble, el que más se revuelque, el que más brinque, el que más grite, ese es el más espiritual. Y utilizan incluso
versículos, hermanos, donde dicen, por ejemplo, que el conocimiento envanece, y dicen, ahí está, Pablo dijo que el conocimiento envanece, entonces vamos a ser más espirituales, porque estudiar la Biblia pues nos va a hacer únicamente personas soberbias, personas envanecidas, y entonces no tenemos que usar mucho nuestro cerebro, no tenemos que usar mucho nuestro intelecto, porque no son muy espirituales. Y eso, por supuesto, hermanos, que es una pésima interpretación bíblica y una diabólica torcedura de las Escrituras. Mucha gente, hermanos, dice amar a Dios, mas no a su doctrina. Dice portarse bien delante de Dios, pero ni siquiera saben lo que para Dios es portarse bien. Mucha gente cree que se va a ir al cielo porque nunca tomó una pistola y ha matado a un ser humano, o porque no es un asaltante de bancos, o porque nunca ha engañado a su esposa o a su esposo, y cree que ya con eso se va a ir al cielo. Ciertamente, hermano, la salvación es por gracia a través de la fe. El creer en la obra de Cristo en la cruz y reconocer su sacrificio, su muerte y su resurrección nos da esa preciosa salvación. Pero entonces, y la pregunta de lo que yo te quiero predicar el día de hoy, ¿qué tan importante es para Dios la doctrina? Si Él ya te salvó, si Él, como el ladrón de la cruz, Él no tomó estudios bíblicos, el ladrón de la cruz no se bautizó, el ladrón de la cruz no estuvo sentado a los pies de Jesús escuchando su mensaje, el ladrón de la cruz no tuvo una labor de convencimiento por parte de algún apóstol. No, Él ahí crucificado se arrepintió, y a través de ese arrepentimiento Dios le dio fe para creer en quién era Jesús, porque la fe no viene de nosotros, la fe es un don de Dios, dice la palabra. Es Dios quien nos da la fe para creer en Cristo y en su obra. Ni siquiera de eso tenemos el mérito. La fe no es de nosotros. La fe es un don que Dios nos ha regalado. Si tú has creído en Cristo Jesús, hermano, a ti no te queda decir, es que porque soy muy inteligente, o porque estudié mucho, o porque me sometí a la enseñanza y soy muy aplicado y por eso tengo la fe. No, si tú tienes fe, a ti no te queda más que decir, Señor, gracias porque has sido misericordioso conmigo y me has dado el medio para ser salvo. ¿Por qué? Porque tú lo has querido. Por eso hay muchas personas, hermano, hay muchas personas que escuchan el mensaje bíblico y no se convierten, porque creen que la salvación va a depender de su intelecto y no de la gracia y misericordia de Dios. Te quiero contar un testimonio, hermano, de lo importante que es la doctrina y lo importante que para Dios es la doctrina. Hay un pastor que pasó una experiencia horrible, hermano, que no se lo deseamos a nadie, pero que aunque suene duro, fue por su bien. Y Dios usó esa experiencia para corregir su doctrina. Ahí te va, hermano. Este era un hombre que tenía una iglesia de 600 personas. 600 personas. Es un gentío, hermano. Es muchísimo. Pero ¿por qué esa iglesia estaba llena? Estaba llena esa iglesia porque él predicaba y aseguraba que aquel hombre, aquella mujer que se acercara a su cobertura pastoral estaba totalmente exenta de cualquier peligro. Es decir, si tú te congregabas en esa iglesia, si tú te sometías a la autoridad de ese pastor, si tú te bautizabas por ese pastor, estabas totalmente cubierto por esa iglesia. Entonces él decía que era imposible que te pasaran dos cosas: que te pasara algún accidente, que te pasara alguna situación dura, algo que te hiriera físicamente, y por supuesto algo que ahorita muchos predican, que era imposible que tú te enfermaras, porque estabas cubierto por esa iglesia. Este pastor predicó esto durante años y empezó con 10 personas. Y no empezó a decir, es que aquí no existe enfermedad. ¿Por qué? Porque Marcos 16 dice que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y porque Isaías dice que hemos sido curados por las llagas de Jesús, y textos mal interpretados. Y entonces ahí va la gente a decir, no, pues yo no me quiero enfermar, me voy a reunir con él, voy a someterme a su doctrina. No, hombre, pues yo le tengo miedo a los asaltos, yo le tengo miedo a los asesinatos, yo le tengo miedo a los accidentes. Entonces voy y me congrego con él. Y esa era la fe que él predicaba en el púlpito. Este hombre tenía 4 hijos. ¿Y cómo, hermano? Que uno de sus hijos del grupo de alabanza tenían un cargo dentro de la iglesia, y ellos apoyaban la doctrina de su padre que él enseñaba. Y cómo uno de sus hijos, una noche que va al supermercado, es asaltado, él se defiende, le dan un navajazo y fallece. Pasan 2 años y otro de sus hijos se enferma, ¿verdad? Y fallece.
Hermanos, cuando pasan estos dos actos, cuando pasan estas dos situaciones, la iglesia dice, caray, entonces ¿qué pasó con lo que nos está predicando? Y esa iglesia de 600 personas, que en la alabanza, en las predicaciones, gritaban amén, aleluya, y ha sido vencida la enfermedad, amén, yo no me puedo enfermar, yo no tengo que cuidarme, yo no creo en los médicos, yo no creo en el medicamento, yo en invierno puedo salir descalzo, yo no tengo que cuidar mi alimentación, yo no tengo que seguir instrucciones médicas, yo no tengo que ser cuidadoso con mi cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos ha sanado. Y creían que eso era razón suficiente para ser irresponsables, para maltratar su cuerpo. Había unos que hasta fumaban porque decían, pues no pasa nada, hombre, si esto lo tengo que hacer para cuidar mi cuerpo, pero el pastor dice que no le va a pasar nada, pues yo hago y vivo la vida loca, al que pues estoy cubierto por las promesas de Dios. Y sonaba muy espiritual todo. Pues esas personas, al ver que estos dos jóvenes fallecen, obviamente su fe se fue hasta el suelo. Y esa iglesia de 600 personas terminó siendo una iglesia de menos de 50, y muy que apenas. Hoy ese pastor sigue en un ministerio, porque no era un falso pastor, O sea, él no trataba de engañar a las personas, él creía lo que estaba predicando. Pero Dios tuvo que corregir su doctrina. Dios tuvo que tratar con su doctrina, porque esa doctrina equivocada, hermanos, mata vidas cristianas, mata almas cristianas. Y Dios le interesa salvar las almas, no los cuerpos. Estos cuerpos se van a acabar, te vas a enfermar, hermano, va a llegar una edad en la que te va a doler todo, va a llegar una edad en la que no vas a poder caminar bien. ¿Y por qué? ¿Porque estás maldito? No, porque es normal. Dios está aquí para salvar tu alma y no tu cuerpo. Así de importante es la doctrina correcta. Hermanos, matrimonios cristianos se han deshecho por doctrinas equivocadas, por hombres pastores que llegan y que les dicen, ¿sabes qué? Si tu marido te golpea, tú nada más ora al Señor y ya. No, hermano, no, la Biblia no enseña eso. La Biblia te dice que debes de orar sin cesar. Sí, tienes que orar por todo, pero también te dice cómo te debes de comportar en un matrimonio. Hombres, ama a tu esposa como Cristo amó la iglesia, te guste o no. Es que no lo siento, a Dios no le interesa lo que sientas, a Dios le interesan las decisiones que tomes. Así de importante es la doctrina. Mujeres, respeten a sus maridos, pero es que no es que nada, respeten a sus maridos. Eso dice la doctrina bíblica. Y este pastor, hermano, del que te acabo de predicar, hoy, a pesar de haber pasado el peor dolor que un ser humano puede pasar, hoy vive agradecido, entendiendo que Dios trató con su doctrina, porque su doctrina lo estaba llevando a él y a 600 personas a lo más profundo del infierno, porque era una iglesia que no alababa a Dios, que únicamente le interesaba su sanidad física. Era una iglesia que su mensaje no era cristocéntrico, era hombrecéntrico, hermanos, porque todo era dame salud, dame riqueza, dame poder, dame inmunidad, dame todo lo que el mundo no tiene. Y esta carta que acabamos de leer, hermanos, le escribe Pablo a su amigo, a su colaborador, a su discípulo, a su hermano en Cristo llamado Tito, un hombre de Dios que fue pastor de la iglesia de Creta al momento de recibir esta carta. Esta es una carta que se parece mucho a las de Timoteo. La más clara es que en ambos casos Pablo está discipulando a jóvenes líderes de iglesia y les da una lista de requisitos para ser buenos obreros, buenos ministros, buenos pastores. Pero hay algo que también debe de decirse, hermano, que la intención de Pablo no era nada más que Tito y que Timoteo fueran buenos hombres de Dios. Pablo estaba consciente de que lo que Tito y Timoteo aprendieran era lo que le iban a transmitir a miles y miles y miles de personas que se congregaron en Creta o en Éfeso, que eran los lugares que dirigían Timoteo y Tito. Entonces Pablo no está hablando nada más de pastores. Pablo está dando requisitos de todo aquel que sea hijo de Dios. Hermano, es cierto que yo aquí en este lugar, yo debo de ser el primero en dar un buen ejemplo y cumplir con estos requisitos, pero es mi deber inculcar estos requisitos a ustedes y que dejárselos bien claros a todos y cada uno de los presentes. Y en esta ocasión, Pablo menciona la importancia de la sana doctrina. Le dice a Tito, retén la enseñanza tal y como yo te la he dado.
tal y como se te ha dado, tal y como se te ha enseñado. No le muevas, no le agregues, no le quites, no busques maneras de traer más gente, no busques maneras de simpatizar más con tus oyentes. La doctrina tal como te la ha enseñado, esa es la doctrina que tú debes enseñar. Esa es la herencia de la sana doctrina, hermanos. Cristo mismo enseñó a Pablo su evangelio, su doctrina, cuál era la voluntad del Dios vivo y verdadero. Después Pablo lleva esa misma doctrina y le enseña a Tito tal como Jesús se le enseñó. Pablo no le agregó experiencias, Pablo no le quitó cosas que no le gustaban, Pablo no modificó ni una coma ni una letra de lo que Cristo le enseñó en aquella ocasión. Y ahora Tito es responsable de enseñar a las personas esa misma doctrina. Una doctrina que debemos de retener, que debemos de predicar tal cual la Biblia le enseña. En ese momento existía la tradición oral, en ese momento no había Biblia, apenas se estaba escribiendo. Pero Pablo se estaba refiriendo a lo mismo que ahorita está plasmado en tinta en la escritura, hermano. En aquel entonces era plasmado verbalmente, ¿verdad? Se enseñaba de tradición oral, se predicaba y Pablo encargaba: esto que te acabo de decir, así dilo a la iglesia. Si Cristo dice que esto es pecado, a la iglesia dile que es pecado. Si Cristo dijo que la salvación es por gracia, a la iglesia dile que es por gracia. No le modifiques, no le muevas. Y algo que me encanta, hermano, es que la doctrina es importantísima porque nos da credibilidad. Pablo dice que esta doctrina, si es fiel a Cristo, tiene el poder de convencer incluso a los que contradicen a la fe cristiana. Y algo que me encanta es lo siguiente: muchos dicen que el amor de Dios consiste en solo amor, en predicar solo de amor, en puro amor y paz, que Dios te ama así como eres y ya, que debatir, argumentar y contradecir doctrinas es algo del diablo, porque crea contiendas, crea divisiones y quién sabe qué tanto, hermanos. Pero Pablo dice algo que no lo disfraza con palabras bonitas en esta ocasión. En otra carta Pablo dijo algo muy lindo. Por ejemplo, Pablo dijo en una ocasión: he sido puesto para la defensa del evangelio. Judas en su carta dijo: contender ardientemente por la fe. Nosotros los líderes de iglesia decimos: apliquemos apologética y argumentación a favor de la verdad. Pero Pablo ahora le dice a Timoteo esta misma verdad, pero dicho con todas sus letras. Pablo dice: a los engañadores, a los vanidosos y a los que lucran con el evangelio para obtener ganancias deshonestas, es preciso taparles la boca. Taparles la boca. En una ocasión, hermanos, a mí me tacharon de lo peor en una iglesia porque yo dije lo siguiente. En una discusión que teníamos, yo le dije a una persona: ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Usted lo que tiene que aprender a hacer es que cuando empieza la palabra de Dios, usted se calla la boca. Y la iglesia entera: ¡oh! No tiene amor, ¡oh! Ofensivo, se le pasó la mano, vamos a orar para que sea liberado de ese espíritu de contienda. Y de repente vamos a la palabra y el apóstol Pablo dice: hay que taparles la boca. Engañadores, mentirosos, vanidosos, esos que quieren vivir del evangelio sí o sí, dice Pablo: Tito, hay que taparles la boca. Y yo no sé a ti, hermano, pero a mí me encanta la forma que Pablo tiene de decir esta verdad, del poder que tiene la sana doctrina en la vida de un creyente, que, repito, no es para salvación. No necesitas ser un teólogo ni saberte la Biblia de memoria para ser salvo, pero sí para vivir agradando a Dios, sí para trabajar en la obra de Dios, para llevar la luz a los que viven en tinieblas y para tener autoridad cuando vas a hablar del Dios que te ha dado una vida nueva. Y hoy te quiero compartir, hermano, algunas razones por las cuales debemos nosotros no solamente escuchar o no solamente predicar, sino que debemos de amar la sana doctrina. En primer lugar, debemos de amar la sana doctrina. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama la sana doctrina. Debemos entender que Dios nos dio un regalo en esta sana doctrina. La sana doctrina no es otra cosa que la forma de pensar de Dios, la forma de amar de Dios, la forma de ser de Dios, la esencia misma de Dios. Es su voluntad revelada, hermanos. Una voluntad centrada en nuestro crecimiento, en nuestro bien. ¿Tú crees que Dios escribió la Biblia para Él mismo? ¿Tú crees que Dios levantó a estos hombres de fe, estos apóstoles, estos discípulos, los padres de la iglesia, los profetas, los jueces de Israel? ¿Tú crees que Dios los levantó por vanidad? ¿Tú crees que Dios los inspiró para escribir la escritura, para que se la leas a Él mismo?
Claro que no, hermano, es por nuestro bien, es porque nos ama, es porque nos quiere salvar, es porque quiere que vivamos ordenadamente. Yo le dije y le he dicho a muchas personas, hermano, la vida cristiana no se trata de que los hombres tienen que andar toda la vida de corbata y las mujeres toda la vida de faldas largas. La vida cristiana no se trata de encerrarte en una iglesia día y noche. La vida cristiana no se trata de vivir en un templo encerrado buscando actividades de lunes a domingo. La vida cristiana se trata de vivir con orden. La vida cristiana se trata de vivir agradando a Dios. Allá en tu trabajo, allá en tu escuela, allá donde vayas, allá con tu familia, mientras sales de un día de campo, mientras vas y te diviertes, mientras sales un momento, ahí tú puedes aplicar la sana doctrina. Porque jóvenes que hoy están en este lugar, la vida cristiana no se trata de aburrirse toda la vida dentro de una iglesia, se trata de vivir ordenadamente, se trata de tomar decisiones que te hagan bien a ti, que te hagan tener una vida plena. Y muchos dicen, no, el evangelio no es para ser feliz. Hermano, la Biblia dice que la sana doctrina te hará bienaventurado. Y la palabra bienaventurado significa no solamente feliz, sino que significa, hemos dicho en otras enseñanzas, feliz, feliz, feliz. Amén, amén. Con tribulaciones sí, pero feliz. Con problemas sí, pero feliz. Con situaciones sí, pero feliz. Eso es ser bienaventurado. Hermano, ¿tú crees que Dios no ama su propia voluntad? Dios ama la sana doctrina porque nos une con Él, nos relaciona con Él, nos hace caminar junto a Él. La sana doctrina nos relaciona como hijos y padres. La sana doctrina nos disciplina, pero también nos hace sentirnos amados por Dios. Por eso, hermano, es que a mí no me interesa. Tal vez ustedes, hermano, conforme fueron viniendo aquí a estos servicios, ustedes empezaron a decir, caray, ¿por qué aquí al final al final de cada sermón no hay personas tiradas por todos lados? Porque aquí no hay el famosísimo pasen al altar. Porque aquí no hay el famosísimo ven a recibir a Cristo. Porque aquí no hay esos momentos emocionales de éxtasis sentimental. Porque aquí no hay personas temblando en el suelo. ¿Por qué, hermanos? Porque eso no sirve de nada. Y te lo digo con todas sus letras. Porque eso no edifica. Porque eso no cambia. Tú puedes temblar aquí media hora, hermano, y eso no va a cambiar tu vida. Lo que va a cambiar tu vida es la sana doctrina. Por eso en este lugar se predica sana doctrina y se ora. Ya si tú quieres llorar, si quieres hincarte, es válido, hermano, puedes hacerlo. Pero no te confundas. Hay iglesias que han abandonado la palabra de Dios para adoptar estos éxtasis emocionales. Y dicen, es que esa persona no es muy espiritual. Es que ellos no lloran cuando está la musiquita bonita, cuando el pastor está hablando así, más tranquilo. Entonces, hermano, se confunde la gente. Hermano, la doctrina tiene que ser predicada así como es. Pablo diciendo esto que quedó plasmado en la escritura, diciendo hay que taparles la boca, eso edifica más que cualquier éxtasis emocional que tú puedas sentir. Cuán valioso es esto, hermano, sentirte amado por Dios a pesar de lo que el mundo diga. Miles dirán que eres feo, gordo, flaco, torpe, enano, inservible, pero la sana doctrina del Dios verdadero dice que eres un hijo amado, que a pesar de ser imperfecto y corrupto, tú eres valioso, que tú eres cuidado y amparado por un Dios que ha decidido dar todo por ti. Claro que Dios ama su propio mensaje, porque es un mensaje que nos une a Él y nos da vida, hermano. Y si amamos a Dios, pues debemos de amar su doctrina. Cuando tú te enamoras de alguien, hermano, tú te enamoras de su mente también, de sus gustos. Yo cuando me enamoré de mi esposa, claro, yo la vi y físicamente me gustó. Era una chaparrita, con el cabello cortito, con su disfraz de Lala, que era promotora. Me gustaba cómo se le veía, y yo su trompa colorada, y yo le decía, entre más oscura esté pintada tu boca, más bonita te me haces. Pero una vez que empezamos a salir, que empezamos a conocernos, yo no me enamoré únicamente de su corte de cabello, de su cara, o de cómo se veía físicamente. Yo empecé a enamorarme de sus gustos, de sus filosofías, y hoy yo te puedo decir que amo hasta sus defectos. Hermano, cuánto más nosotros no debemos de enamorarnos de un Dios que es perfecto y de todo lo que Él es, incluida su sana y hermosa doctrina. Si tú amas a Dios, tú debes de amar lo que Dios piensa. Si tú amas a Dios, tú debes de amar lo que Dios opina, entendiendo que Él no es un ser humano que se puede equivocar. Él es Dios, Él es perfecto. Enamórate de sus pensamientos. Cuando Él te dice, es que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, entonces tú cambia los tuyos y adáptate a los de Él. Pero temblar en el suelo no te va a enseñar eso.
Que orar mucho no te va a enseñar eso. Lo único que te va a enseñar a conocer los pensamientos de Dios es la sana doctrina. En segundo lugar, debemos de amar la sana doctrina porque nos hace madurar como personas y como iglesia. La mala doctrina, hermano, la que no está acorde a la Biblia, las verdades a medias o manipuladas, nos hacen perder valioso tiempo, hermanos. Hay miles de personas perdiendo su tiempo dentro de una iglesia, teniendo miles de experiencias, pero perdiendo el tiempo sin crecer, sin conocer más a Dios, sin enamorarse de Él, sintiendo más aprecio por el pastor que por la doctrina de Dios. La sana doctrina nos hace madurar porque nos da los nutrientes que de verdad necesitamos, familia. Hacer crecer nuestra fe porque nos encontramos frente a frente con Dios mismo a través de su doctrina. Nos hace ser personas maduras. Aprendemos a ser corregidos, a estar siempre abiertos a tener un diálogo maduro, coherente, racional, respetuoso, a aprender a convivir con otras personas con todo y sus defectos. La madurez que Dios nos da, hermanos, que nos da la sana doctrina, es una madurez que nos ayuda a caminar con nuestros hermanos tomados de la mano, entendiendo también que un sí de Dios es bueno, pero cuando Dios dice no, también es bueno, que debemos de enfrentar esto con humildad y con madurez. Porque Dios es el que sabe lo que nos conviene. La sana doctrina nos da madurez como personas, familia, como hijos de Dios y como miembros del cuerpo de Cristo. Yo te pregunto, ¿por qué muchos se van ofendidos cuando le hablas de un error? ¿Por qué hay pastores y líderes que se molestan y se ofenden si les demuestras con la Biblia que están predicando algo mal? ¿Por qué razón hay muchas personas que se van de la iglesia? Porque uno le hizo una mala cara, que porque el pastor no le dio los buenos días, o porque el pastor no es de esos que está marketing todos los días, y que todos los días va a que le sirva su café y sus galletas. Es gente que termina lejos de la iglesia por falta de madurez, y esa inmadurez es el resultado de la falta de sana doctrina. Porque la sana doctrina te dice, los cristianos se soportan los unos a los otros, con sus defectos y con sus virtudes. Si la sana doctrina que se está predicando es la doctrina correcta, ahí te aguantas. Pero es que él me cae mal, ahí te aguantas. Tú no vas a que la gente te caiga bien, tú vas a amar, tú vas a perdonar, tú vas a crecer, tú vas a ser alimentado por la palabra. A eso se viene a la iglesia, no a ser amiguitos y amiguitas. Que somos amigos, que convivimos rico, a gusto, la pasamos bien, gloria a Dios por eso. Pero la iglesia se viene a ser alimentado por la palabra de Dios y a crecer en madurez y en humildad. En tercer lugar, hermanos, debemos amar la sana doctrina porque de la sana doctrina fluye el Evangelio de Cristo. En la primera carta a Timoteo, Pablo dice que la sana doctrina es según el glorioso Evangelio del Dios bendito. Hermano, debemos de entender que no existe Evangelio de Cristo sin doctrina. Van de la mano, están unidos, siempre juntos. No existe una vida cristiana próspera sin doctrina. Yo te pregunto, ¿amas el Evangelio de Cristo? El Evangelio de Cristo nos ha dado una vida nueva, un corazón nuevo, una vida eterna llena de paz y de gozo. El Evangelio de Cristo nos ha anunciado que Cristo venció al pecado, al diablo, a la muerte misma, al mundo y a cualquiera que se levante en contra suya. El Evangelio de Cristo te ha convertido en un hijo amado y te ha prometido estar en un lugar por toda la eternidad. Es el mismo Evangelio que te ha prometido que en algún día tendrás un cuerpo nuevo, glorificado, que no sienta dolor, ni tristeza, ni enfermedad. El Evangelio de Cristo te ha dado la esperanza de volver a encontrarte con personas amadas que hoy ya no están en este mundo. Es imposible no amar el Evangelio de Cristo. Y este Evangelio se conforma de un conjunto de verdades que deben de ser enseñadas y predicadas y que se llama doctrina. Hermano, tiene que interesarte la doctrina, tiene que interesarte la palabra de Dios. En cuarto lugar, y ya casi para terminar, debemos de amar la sana doctrina porque la sana doctrina nos conduce a la santidad. Hermano, una vida sin doctrina, sin palabra de Dios, es una vida seca, es una vida estéril, es una vida sin frutos. La sana doctrina es el único medio que nosotros tenemos para aprender a parecernos a Jesús. La sana doctrina nos enseña que perdonar no es decir dos palabras, te perdono, ya perdoné. Hermanos, es más que eso. La sana doctrina produce santidad a los que se someten al proceso. Debemos amar la sana doctrina porque nos guarda de la falsa doctrina, hermanos. Y con esto termino. Hermano, la mentira mata, la mentira destruye, la mentira te roba la vida espiritual.
Y es solo con la sana doctrina como tú puedes identificar y deshacerte de las mentiras. Y deshacerte de las mentiras es una gran bendición. Por eso es importante entender que toda la Biblia contiene doctrina que debe ser fielmente predicada. Incluso Satanás. Muchos piensan que Satanás ni se le debe de mencionar porque es malo, muy malo. Muchos dicen, voy a enseñarte de Satanás. Uy, no, el coco. No. Satanás es una doctrina bíblica y se tiene que predicar tal como lo enseña la palabra de Dios. Enseñar de Satanás es una responsabilidad de los creyentes. Por supuesto que enseñando lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Que existe, que es malo, que no debe de engañarte, que está vencido, cómo cerrarle puertas, cómo resistirlo, cómo evitar que tenga autoridad en tu vida. Satanás es una doctrina, hermano. La sana doctrina nos enseña a no caer en las mentiras del diablo, a no ser engañados por lobos rapaces y a guiar a otros por el camino correcto. ¿Me prendes la música, hermano? Para terminar, ¿qué es adorar a Dios? Debemos de amar la sana doctrina, porque la sana doctrina nos lleva a adorar al Dios verdadero. La sana doctrina, hermano, produce verdaderos adoradores. Porque adorar a Dios no es tirarte al suelo, hermano. Adorar a Dios no es nada más levantar tus manos. Adorar a Dios no es llorar. Adorar a Dios no es decir palabras bonitas. Adorar a Dios es algo que viene del Espíritu. A Dios se le adora en espíritu y en verdad, no en palabras. Hermano, la sana doctrina te hará identificar los milagros diarios que Dios produce en tu vida. Tú tal vez no vas a ver un muerto resucitar o un monte moverse. Sin embargo, despertar un día más es un milagro de Dios, y por ese milagro Dios es digno de ser alabado. El ver cómo una familia se une es un milagro. Estar hoy aquí sano y salvo, completo, escuchando la predicación de la palabra es un milagro. Tristemente, hermanos, hemos dejado de ver milagros diarios que Dios hace. El darnos oxígeno para respirar, provisión para nuestros hogares, familias que aunque sean imperfectas son una parte importante de nuestra vida. Creemos que un milagro es algo rarísimo, que tiene que así sorprendernos mucho, que solamente pasa si tienes muchísima fe y que pasa cada tantos años y únicamente un porcentaje chiquito de personas han tenido un milagro. No, hermano. Una vez que tú ves las maravillas de la creación, tú te vas a enamorar más del Creador del universo. Yo quiero pedirte, hermano, yo quiero suplicarte, haz lo que esté en ti para enamorarte de la sana doctrina. Hermano, yo no digo que esté mal tirarse al suelo, yo no digo que esté mal llorar, yo no digo que esté mal gritar si así lo necesita tu alma. Yo en lo que estoy en contra es en esas personas que han dicho eso es lo espiritual y que han hecho a un lado la Biblia. Yo en lo que estoy en contra es cuando dicen no, la palabra de Dios no, porque hay un versículo que ellos usan y que dice la letra mata y el espíritu vivifica. Y ellos lo interpretan diciendo, la letra mata, no hay que estudiar, no hay que leer la escritura, no hay que someternos a estudios bíblicos porque la letra es mala, mejor lo espiritual, lo del éxtasis, lo que yo sienta, las experiencias. No, hermano, eso no es lo que quiere decir ese versículo. Este versículo está hablando de la ley y de la gracia. Este versículo dice, la ley es imposible de cumplir, la letra de la ley, pero el espíritu vivifica. Es decir, el tiempo de la gracia, cuando el Espíritu bajó en Pentecostés y empezó la gracia para la iglesia y empezaron aquella enorme conversión, aquel avivamiento. Y desde aquel entonces cada hombre, cada mujer que abre su corazón al Espíritu Santo se integra a la iglesia de Cristo. Ahí es cuando dice, vivifica. El Espíritu vivifica. Da vida a lo que estaba muerto, levanta lo que se había caído, reconstruye lo que había sido destruido, da vida. Pero mucha gente usa esto para decirte, no leas mucho la Biblia, no te intereses por los estudios bíblicos, si se abre un estudio entre semana, no vayas, qué aburrido, ya con el domingo tienes. Y aparte el domingo están las experiencias, está la bocina, está la música, está así donde tú puedes ir y sentir muchas cosas. Hermano, ¿quién te dijo que la vida cristiana se trata de sentir? La vida cristiana no se trata de sentir, se trata de creer, se trata de depositar tu fe y no tus sensaciones. Ten cuidado, hermano, ten cuidado, porque sé que todos conocemos lugares donde se te enseña que lo espiritual es lo importante y separan, divorcian
lo espiritual de la palabra de Dios, y eso no debe de ser. Y finalmente debemos de amar la sana doctrina, porque eso significa amar a Cristo mismo. Muchas veces he escuchado a gente cristiana que dice: yo no necesito doctrina, yo solamente quiero una relación con Jesús. Y no entienden que la doctrina es Jesús mismo. La verdad de la Biblia es Jesús hecho carne. Y Jesús hacía algo más poderoso, hermano, que sanar enfermos, más poderoso que liberar endemoniados, más poderoso que multiplicar peces o convertir el agua en vino. Y eso más poderoso que Jesús hizo fue predicar salvación a través de él. Ese es el centro de la sana doctrina del Evangelio de Cristo. Es triste, hermano, que haya gente que crea que no necesita la doctrina. La sana doctrina proviene de Dios. Nos va a llevar, hermanos, a nunca perder nuestro primer amor. Porque te soy muy honesto, en los momentos duros de mi vida, cuando en oración he derramado lágrimas delante de Dios, sí ha pasado que lo hago aquí en la iglesia, pero la gran mayoría ha sido encima de mi Biblia. Por eso a mí a veces me da gusto ver Biblias desbaratadas, ver Biblias con las hojas ya casi inservibles, ver Biblias con la pasta ya trozada. Eso significa que ese cristiano o es muy descuidado y se la presta a los hijos, o es un cristiano que ha sabido relacionarse con la palabra de Dios y la ha abrazado y ha llorado en estas páginas y ha dicho: Señor, gracias. Y cada bendición que yo tengo en mi vida, hermano, recuerdo que un día mi esposa y yo nos dio por madrugar y decir: vamos a levantarnos temprano y hacer ejercicio temprano y vamos a hacer una dieta. Y esas veces que te motivas allá a principios de año, ¿no? Y recuerdo que después de hacer ejercicio, yo dije: voy a leer un proverbio antes de irme a bañar y alistarme. Dije: pues en un mes tengo que haberlos leído todos. Y eran momentos tan bonitos. Había veces, hermano, que yo leía y ya cerraba la Biblia y me quedaba meditando y algo bueno, edificante, una palabra que se me quedaba, claro que sí, alimentaba. Pero había otras ocasiones donde yo traía situaciones con mis hijas, en el trabajo, en esto, en lo otro, y la palabra de Dios me daba ese descanso. Y yo te lo comparto, hermano. Ha habido muchas veces en las que yo me he hincado y este libro lo he abrazado así. Yo he dicho: Señor, es que de aquí no me tengo que mover, de aquí no me tengo que mover. Y trato de cuidar mucho mi Biblia, hermano, porque me gusta mucho. Pero realmente estos son algo material que Dios nos ha puesto para a través de él edificarnos espiritualmente. Enamórate de la Biblia. Si tienes dudas, pregunta. Si tienes cosas que no entiendes, busca, pregunta, hermano. A mí me fascina cuando alguien me pregunta, y mira que no sé todo, pero hay veces que te he dicho: ¿sabes qué, hermano? No sé, me agarraste en curva, pero déjame investigo, es un tema interesante, y juntos nos edificamos. Jóvenes, si tienes dudas de la palabra de Dios, si tienes dudas de Dios mismo, es normal, eres joven y tu mente está buscando respuestas de todo, pero no le permitas al enemigo que te dé las respuestas. Acércate a la sana doctrina, acércate a alguien que ame esto, que ame la palabra de Dios y que abriendo sus páginas te diga: mira, aquí está la respuesta. Yo no te la doy la respuesta, la palabra de Dios te la va a dar. Yo soy nada más un guía, yo soy nada más un consejero, yo soy nada más un apoyo. Pero amar la palabra de Dios nos va a llevar a vivir las mejores experiencias de nuestra vida. Ama la sana doctrina, hermano. No la divorcies de las experiencias. Yo creo en las experiencias. Yo he visto ángeles, yo he visto milagros, yo he visto cosas que no puedo explicar humanamente, pero no puedo divorciar la palabra de Dios con las experiencias, hermano. Esto es lo primero. Ponte de pie, hermano, para despedir este mensaje. Bendito Padre Celestial, hoy nos has hablado, Señor.
darte gracias, Señor, por la bendición que hoy tenemos de poder disfrutar de tu palabra. Hoy podemos tener esta Biblia en nuestras manos, abrirla, leerla, estudiarla, compartirla. Podemos salir a la calle con ella en nuestro brazo y tenemos la libertad para hacerlo. Hay muchos cristianos que no la tienen, Señor. Hay muchos cristianos que dieron su vida por leer una página de tu palabra. Hay muchos creyentes que hoy no tienen acceso porque el enemigo ha puesto trabas, Señor, para entorpecer la predicación de tu evangelio. Pero tú eres fiel, Señor, y tu evangelio va a llegar a todos los rincones de la tierra. Llegará el día, como tú lo has prometido, que el mundo entero será lleno, cubierto de la gracia de Dios. Hoy te damos gracias, Padre, porque tenemos este lugar. Hoy te damos gracias, Señor, porque podemos predicar. Hoy te damos gracias, Señor, porque tenemos un lugar donde nos podemos sentar cómodamente, con un clima agradable, con personas que amamos, que apreciamos, y juntos podemos disfrutar de la predicación de tu palabra. El día en el que no sea así, danos la fortaleza, Señor, para luchar a favor de la sana doctrina. Danos discernimiento para identificar las herejías, las blasfemias, las mentiras que se quieren infiltrar a la iglesia de Cristo. Danos ese conocimiento, Señor, danos esa sed, Señor, de conocerte más y más y más a través de tu palabra. Creemos en ti como un Dios milagroso, creemos en ti como alguien que nos puede dar experiencias espirituales, como alguien que nos puede dar sueños, visiones, como alguien que puede hacer milagros maravillosos, pero que siempre estemos centrados en tu palabra, porque tu palabra es inamovible. Tu palabra es infalible, tu palabra es perfecta y tu palabra nos da vida, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y amén. Dale un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios.